el Vaticano confirma el programa oficial del viaje apostólico del Papa León XIV a España en junio. Visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. El Papa reafirma la enseñanza de la Iglesia en contra de las armas nucleares y rechaza la afirmación del presidente Donald Trump sobre su apoyo a este tipo de armamento. Resuenan los tambores. En el Día de la Guardia Suiza, 28 nuevos reclutas prestan juramento para proteger al Papa hasta con su propia vida. Cercanos al primer año del pontificado de León XIV, un joven hermano agustino que lo conoció apenas iniciaba su vida religiosa en Perú nos da una semblanza del Santo Padre. El nuevo superior de los Legionarios de Cristo explica cómo la congregación logra renacer desde la verdad tras los graves delitos cometidos por su fundador. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el Día de Santo Domingo Sabio iniciamos las noticias desde España con la última información sobre la gira apostólica del Santo Padre a este país en junio. Este miércoles la Santa Sede confirmó el programa oficial del viaje. Para contarnos más sobre esta esperada visita, estamos en conexión con nuestro corresponsal en Madrid, Nicolás de Cárdenas. Nicolás, ¿qué lugares visitará el Papa en España? Buenos días, pues han presentado una intensísima agenda de 7 días. La mayoría de ellos estará en Madrid, tres días y medio. Después pasará por Barcelona, donde estará un día y medio aproximadamente. Y luego se repartirá en las Islas Canarias, entre la isla de Gran Canaria y la de Tenerife, con unas pocas horas, un día cada una de ellas. ¿Y qué encuentros sostendrá el Santo Padre que pienses que podrían generar mayor impacto mediático o social? Pues mira, más allá de los encuentros protocolarios con los reyes que les recibirán en el Palacio Real, el primer día tendrá una vigilia de oración con los jóvenes cerca, en la Plaza de Lima, precisamente, aquí en Madrid, muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu, y al día siguiente celebrará la misa de Corpus Christi, en la que se espera además que haya una procesión pues realmente vistosa e interesante. Ese mismo día también mantendrá un encuentro con miembros de la sociedad civil, de los empresarios, la cultura, etcétera, que tiene pues un punto de interés interesante. Por supuesto, al día siguiente se ve con los parlamentarios españoles por primera vez un papa en el Congreso de los Diputados de España, y también acudirá a la Conferencia Episcopal Española, a su sede, ya que cumple su 60 aniversario. En Barcelona el plato fuerte es la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, y también la visita al monasterio de Montserrat, que acaba de celebrar su milenario. Ya desplazados a Canarias, tendremos un encuentro en Gran Canaria con las entidades que están involucradas en la acogida a los migrantes y la celebración de una Santa Misa el día 11 en el puerto de Arguineguín, uno de los puertos a los que llegan tantas y tantas miles de personas cada año. Y al día siguiente en Tenerife, ya cerrando el viaje el día 12 de junio, tendrá un nuevo encuentro con la realidad de la migración y de quienes ayudan a los migrantes, y una celebración de otra misa en un estadio, un gran estadio, el estadio de Gran Canaria. Nicolás, ¿y cuál ha sido la reacción de los obispos al enterarse ahora del programa oficial del Papa? Pues precisamente hoy el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Orgollo, ha señalado que a pesar de que estamos en Pascua, debemos vivir estos 30 días que nos quedan hasta la venida del Papa como un tiempo de Adviento en el que prepararnos para todo lo que nos pueda decir. En ese mismo sentido también el cardenal Cobo ha dicho que preparemos el corazón, y el cardenal Omeya por su parte ha asegurado que que el Papa no viene a imponer nada, sino precisamente a presentarse como un factor de unidad de toda la Iglesia y también de la sociedad en general. Se respira entonces un ambiente de mucha expectativa y mucha alegría, Nicolás. ¿Y cuál consideras que es el mensaje que el Papa quiere dejar en España tras su visita apostólica al país? El tema de las migraciones va a estar muy presente. También entendemos que habrá algunos mensajes a esa vieja Europa que necesita regenerarse, que necesita volver a sus raíces, ya que hay muchas crisis familiares, de natalidad, sociales, de trabajo, etcétera, que están azotando a un continente antaño muy vinculado, muy asido a la cruz, y en este momento pues bastante menos. Entonces suponemos que el Santo Padre
tratará todos estos temas, también porque va a tener oportunidad de visitar cárceles, de visitar diferentes lugares en los que se expresa la caridad de la Iglesia, y también va a tener encuentros con la sociedad civil, con la cultura, con los empresarios. Yo creo que no se va a dejar casi nada en el tintero, puesto que va a tocar muchas realidades diferentes, ¿no? Así es, Nicolás, va a ser una gran visita entonces y EWTN también tendrá una gran cobertura en España. Nicolás de Cárdenas, gracias por la información. De nada, ya trabajamos con mucho interés y entusiasmo por ello. En la víspera sobre la guerra en Medio Oriente, el Papa afirmó que la violencia debe ser siempre un último recurso y rechazó la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que él apoya que Irán tenga armas nucleares. Escuchemos sus declaraciones a la prensa anoche en Castel Gandolfo. Me he pronunciado desde el mismo momento en que fui elegido y ahora se acerca el aniversario. He dicho, la paz sea con vosotros. La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad. Durante años, la Iglesia se ha pronunciado en contra de todas las armas nucleares, así que no hay duda al respecto, y simplemente espero ser escuchado por el bien del valor de las palabras de Dios. Y en su día, la Guardia Suiza del Papa jura que lo protegerá con su vida si es necesario. Nuestro corresponsal en el Vaticano, Javier Romero, informa. Resuenan los tambores. Se deposita esta corona. Ataviados con este clásico y famoso uniforme de colores, permanece en posición de firmes. Mientras, 28 nuevos reclutas de la Guardia Suiza prestan juramento como miembros del ejército más antiguo y pequeño del mundo. La fecha no es aleatoria. Fue el 6 de mayo de 1527 cuando 147 guardias suizos dieron su vida protegiendo al Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma, llevado a cabo por las tropas del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Para unirse al cuerpo militar hay que ser suizo, hombre, medir al menos 1,73 metros de altura y, por supuesto, ser católico practicante. Los reclutas son acompañados en este nuevo capítulo de sus vidas por el capellán de la Guardia Suiza Pontificia, Columban Reichlin. Creo que el capellán puede ser alguien que inspire y anime a los jóvenes a mantenerse en su camino, a hacer preguntas y a vivir con curiosidad. Quiero ayudarles cuando surgen dudas o cuando se enfrentan a crisis para descubrir qué hay detrás de todo, qué es lo que da a la vida su sentido, su fundamento y su objetivo. Por segundo año consecutivo, y sin seguir la tradición de sus predecesores, el Papa León XIV asistió a la ceremonia. El año pasado, este juramento se celebró en octubre en lugar de mayo, debido a la muerte del Papa Francisco y al cónclave. Los reclutas pasan una serie de pruebas para demostrar su capacidad de proteger al Santo Padre en todo momento. Cada vez que el Papa León participa en eventos públicos y celebra misas, ya sea en la Ciudad del Vaticano, en la residencia de verano de Castel Gandolfo o en el extranjero durante los viajes apostólicos, ellos están ahí para garantizar su seguridad. Los soldados también vigilan las entradas de la Ciudad del Vaticano, responden preguntas de los peregrinos y distribuyen entradas para las audiencias papales. Dentro del cuartel general, en la Ciudad del Vaticano, donde viven 135 soldados, algunos de ellos con sus familias, hay una zona restringida a la que se nos permitió acceder, la armería del cuartel de la Guardia Suiza. Aquí se guardan los uniformes, las armaduras, el equipo de protección, así como las armas utilizadas por los guardias en servicio y durante las grandes celebraciones como la vigilia de Navidad y la misa del Domingo de Pascua. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. El paso de León XIV por el Perú como joven agustino marcó su vida y le tiene un gran cariño justamente esa misión en la que también se fue formando su sacerdocio, el que posteriormente ha llevado a la Cátedra de Pedro. Para saber más al respecto de cómo justamente fue este paso de nuestro Papa por el norte del Perú, ahora estamos ya a pocos días del primer aniversario de su
elección. Como pontífice estamos con Fray Ramiro Castillo Castro. Él es superior mayor del Vicariato de San Juan de Sahagún, que está en el norte del Perú, donde el Papa justamente desempeñó una parte de su ministerio inicialmente en esa zona. Fray Ramiro, bienvenido al programa. Hola, buenos días a todo el Perú, a EWTN, a la familia, a toda la amable audiencia de este gran canal cristiano. Buenos días a todos. Muchas gracias, Fray. Por favor, convérsenos de cómo usted caracterizaría la vida del joven sacerdote, justamente Robert Prevost, en esta vicaría, este vicariato de San Juan de Sahagún, en el norte del Perú. Lo conocí al padre Robert Prevost en el año de 1986 aquí en Trujillo, porque aquel año yo llegué a la casa de formación de Trujillo que él mismo había fundado en los años 90 y 95. Bueno, en realidad era un hombre muy sencillo, era un hombre muy amable, era una persona que sabía llegar a los jóvenes, tenía mucha paciencia, obviamente, pero también bastante exigente en la vivencia del carisma agustiniano, así que estamos hablando de una persona que sabía, digamos, realizar su ministerio sacerdotal como formador y también como pastor, obviamente, ¿no? Su carisma agustino evidentemente es algo muy importante, central en la vida espiritual, y también lo podemos ver ahora tal vez en cómo desempeña su nueva responsabilidad como Papa para todos los católicos. ¿Qué características de su ser agustino ve usted que se reflejan en cómo él está siendo Papa en estos momentos? Su gran preocupación del padre Robert Prevost estando aquí en Trujillo ha sido el amor hacia los más necesitados. Y ese amor, esa inquietud como buen agustino, de amor a los más necesitados, de tener preferencia por los más pobres, la ha llevado a su pontificado. Por eso él anuncia la paz. Y esta visita que ha hecho al África, o sea, ha sido una visita, como ustedes saben, bastante extensa de 12 u 11 días por allá, ha anunciado siempre esto, ¿no? La paz para los pueblos del África, que ciertamente han sido golpeados a lo largo de la historia, como él muy bien lo ha dicho, por personas que se han aprovechado del momento. Entonces, cuando él habla a la iglesia del África y obviamente también a la iglesia del mundo sobre la realidad que viven, es porque está preocupado por la dignidad de la persona humana. O sea, lo que él aporta hoy en día a la iglesia es el amor y el respeto por la dignidad humana, siempre pensando a los más necesitados. He conocido en esa postura siempre al padre Robert Prevost. ¿Y qué nos puede decir de la expectativa que hay desde donde usted nos habla para la ya inminente, muy próxima visita del Santo Padre a estas tierras? En realidad, como ustedes saben, Lima y todo el país, ¿no? Lo esperamos, lo queremos al Papa, queremos que venga como tal, lo hizo como misionero, como obispo en Chiclayo, pero no como Papa, ¿no? O sea, esperamos con ansia tal vez que nos caiga esta noticia que el Papa va a venir a Perú, va a venir a Trujillo, a Chiclayo. Lo requerimos de verdad, porque usted sabe que Chiclayo, Trujillo, donde yo estoy aquí, es una ciudad golpeada por la delincuencia, golpeada por muchas situaciones horrorosas que nos toca vivir. Yo creo que el anuncio, la palabra, el mensaje del Santo Padre lo necesitamos y calaría muy bien en esta situación, en todos los corazones de las personas que vivimos aquí en el norte del país, ¿no? En Trujillo, en Chiclayo, Piura, que al igual que Lima también pues queremos al Santo Padre entre nosotros. Así que si me está escuchando en este mensaje, pues le invito a que, valga la expresión, no se olvide de nosotros y que lo tengamos aquí en Perú lo más pronto posible. Ese es el deseo de todos los cristianos y también no cristianos de esta parte del mundo, del país. Pues estaremos todos atentos al programa definitivo que esperamos se publique próximamente. Fray Ramiro Castillo Castro, superior mayor del Vicariato de San Juan de Sahagún, en el norte del Perú. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted. Buen día. Hacemos una pausa y al volver, el nuevo superior de los Legionarios de Cristo explica cómo la congregación renace desde la verdad tras los crímenes de su fundador. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
puede sobrevivir una congregación religiosa después de que su fundador falle de la peor manera? Los Legionarios de Cristo llevan 2 décadas intentando demostrar que sí. El padre Carlos Gutiérrez López, de 51 años y nuevo superior general elegido en febrero, habla con la periodista Victoria Cardiel de Así Prensa. Veamos la entrevista. Padre Carlos, gracias por acogernos en su casa, gracias por esta entrevista para EWTN. Bienvenidos. Acaba de ser elegido superior de los Legionarios de Cristo, pero quizá muchas personas no le conozcan, así que la primera pregunta es si podría presentarse. ¿Quién es el Padre Carlos? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y bienvenidos aquí pues, a la sede de los Legionarios de Cristo en Roma. Yo soy el Padre Carlos Gutiérrez López, soy originario de México, de una ciudad que es Hermosillo, Sonora, que queda en el norte del país. Pues tengo 51 años y ingresé a la Legión, al seminario, a los 25 años. Después de haber terminado la universidad, trabajé un tiempo, un año, y después me fui de colaborador de voluntario también, un año, con los Legionarios de Cristo en el movimiento Regnum Christi, con un grupo de jóvenes, y ahí fue donde pues descubrí la vocación. Yo había estudiado en la Universidad de Ingeniería Industrial y la verdad pues a la vocación no la había pensado, no es que tuviera esa inquietud, sino ya con la experiencia, los apostolados y el trabajo en los grupos de jóvenes de Regnum Christi fue donde pues fui viendo que Dios me llamaba a este camino. Y pues a partir de ahí pues ha sido todo un camino, un recorrido de formación, primero 10 años en la Legión y luego ya llevo 16 años de sacerdote, desde que me ordenaron en el 2009. Estos últimos años ha sido director territorial de la zona norte de México Norte, un área marcada por ser la frontera con Estados Unidos, donde conviven violencia, pobreza, inmigrantes que desean cruzar la frontera, inmigrantes que han sido deportados. ¿Cómo ha vivido usted esa experiencia pastoral? Como tú dices, pues sí, es una zona del país que tiene pues muchas dificultades, ¿no? Sociales, políticas, hay mucha pobreza y toda la situación de los inmigrantes y el crimen organizado pues verdaderamente pues hace sufrir a muchas familias, ¿no? Que se ven afectadas por esta realidad. Nosotros lo que buscamos ante todo pues es formar a los jóvenes y a las familias, infundirles valores precisamente para que pues puedan ir cambiando su entorno social, ¿no? Nosotros, además de los colegios de paga que tenemos en las ciudades que están en el norte del país, también hay algunos colegios mano amiga, que les llamamos, que son colegios para gente de escasos recursos, que están siendo pues, subvencionados o niños becados, vamos a decirlo así, para que también reciban una formación, que esa formación les ayude a sacar pues, una profesión, una carrera en una universidad, y así es una forma de cambiarles pues, el destino, ¿no? de sus vidas, que puedan abrirse horizontes y sobre todo formarles en valores para que puedan cambiar pues, su entorno, ¿no? Fue ordenado sacerdote en 2009, 3 años después de que bajo el pontificado de Benedicto XVI, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe impusiera sanciones públicas a Marcial Maciel, al fundador. Le tengo que preguntar qué supuso para usted, que ya en ese momento había sido ordenado sacerdote, ese escándalo, podemos decirlo así, ¿no? Sí, definitivamente fue algo muy fuerte, algo que pues a todos nos dejó muy perplejos, asustados, ¿no? Desilusionados también. Y eso significó para mí pues ir a un proceso de reflexión muy profundo en donde decir pues por qué yo estaba entregando mi vida a Dios. Y la pregunta pues por qué seguir aquí también, ¿no? Y yo en lo personal, mi experiencia en esta vocación siempre fue un encuentro personal con Jesucristo. A mí el que me invitó a seguirlo como sacerdote fue Jesucristo mismo. Yo lo fui descubriendo en mi oración. Yo fui viendo a lo largo pues, de toda mi formación el entregarme a los apostolados, mi vida de oración y de sacramentos, cómo Dios pues, iba de verdad fortaleciendo y enriqueciendo mi corazón y haciéndome muy feliz en este camino. Y definitivamente pues el fundador deja de ser un referente espiritual, un referente moral para nosotros y para mí pues ese referente yo veía que siempre había sido pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A quien buscamos imitar, a quien buscamos pues también tener esa relación personal. Y yo veía cómo, pues, para mí, el continuar en ese sacerdocio era esto. Luego la Iglesia nos fue acompañando en todo un proceso de renovación. Revisamos constituciones, revisamos mucho pues, las normas que teníamos viviendo en la congregación, el estilo de apostolado que hacíamos, en fin, fue toda una revisión de muchos años
Al hilo de lo que estaban comentando, quizá muchas personas que no conocen a fondo los legionarios de Cristo se pueden plantear cómo se separa el carisma de un fundador que ha sido responsable de tantos delitos y tantos crímenes, de realmente luego el carisma que se sigue viviendo en los legionarios de Cristo. Sí, es una pregunta muy válida. Yo creo que por eso la Iglesia, desde el principio, cuando nos plantea el revisar nuestras constituciones, la pregunta que está a la base es reflexionar sobre cuál es su carisma, ¿no? Cuál es el carisma y la aportación que la Legión hace a la Iglesia. La misma Iglesia pues, nos fue acompañando y nos fue confirmando también, ¿no? Ahora recientemente en la audiencia que tuvimos los padres capitulares con el Santo Padre, el Papa León, nos reafirma, ¿no? Que somos portadores de un carisma, que somos administradores de ese carisma que nos ha sido dado y la Iglesia pues se encarga de administrar esos carismas. Y por eso la Iglesia nos fue diciendo, pues por aquí, den estos pasos, promulguen esto, tal. Y en la medida que hemos ido colaborando, vamos sintiendo también esa respuesta o esa reafirmación o comprobación de la Iglesia, y eso nos va dando confianza también para saber que vamos emprendiendo el camino que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces, el carisma creo que es algo que hemos ido descubriendo y no es otra cosa pues que el formar apóstoles, ¿no? Para transmitir el amor de Cristo, para formar apóstoles y enviarlos también a evangelizar el mundo y ayudar pues a la Iglesia en esta evangelización. La Federación Regnum Christi ha dado pasos muy significativos en la prevención de abusos, adoptando políticas de transparencia. Padre Carlos, yo quiero preguntarle cuáles de esas medidas han resultado o se han demostrado más eficaces para crear un ambiente de protección para la rendición de cuentas y para la transparencia. Creo que pues desde que hemos iniciado con esta realidad que nos enfrentamos, que si bien fue muy dolorosa, pero también nos abrió los ojos que había mucho trabajo por hacer ahí. Y los últimos años hemos venido trabajando mucho en cumplir estándares, siguiendo los documentos que va mandando la Iglesia, colaborando con las autoridades, ¿no? Canónicas, civiles, y todo eso pues hemos ido, vamos a decir, poniendo un cierto orden para poder atender y responder a las necesidades de las personas que se ven afectadas, de las víctimas, y una atención pues integral, ¿no? en distintos aspectos. Creo que eso, estos últimos años hemos sido pues muy estrictos en ir aplicando estos estándares, en perfeccionarlos para vivirlos bien. En cada uno de los países donde estamos trabajando hemos buscado tener pues, los equipos necesarios para que puedan responder, de profesionales. Son cosas que no podemos hacer solo los sacerdotes, que tenemos que tener pues, personas especialistas, psicólogos, abogados, en fin, para que nos ayuden pues, a verdaderamente ser muy serios en el cumplimiento de estos estándares, ¿no? Creo que eso es una experiencia que en la medida que podamos compartirla pues, con otras realidades, pues la verdad es que es felices nosotros de compartirlo, ¿no? Sí ayuda. Y creo que eso pues también estamos con toda la apertura de poder hacerlo, ¿no? Una de las medidas que han tomado es año tras año publican un informe de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? ¿Este instrumento cree que puede ser útil para otras realidades, como estaba diciendo, para la Iglesia en general? Pues año con año publicamos un informe que es parte de unos compromisos adquiridos también para ir mostrando pues esa transparencia. Creo que el trabajo de ambientes seguros es algo que hemos ido pues tratando de implementar en cada país en donde estamos trabajando, precisamente pues para ir dando esa seguridad, esa confianza pues a las familias, esa protección también a los sacerdotes y a las familias de ambientes de trabajo seguros en la protección de menores. Creo que ahí tenemos todavía, pues, tenemos que seguir continuando en ese trabajo. En cada país, pues, hemos ido también formando equipos de trabajo de profesionales también que ayuden en la implementación de estándares que nos ayudan, pues, en el cumplimiento, pues, ¿no? de esto. Y el informe, pues, es algo, pues, un compromiso en donde vamos nosotros explicando los pasos que vamos dando, los pasos que tenemos que dar, y de tal forma que la gente pues pueda ver con claridad el proceso que se va viviendo, ¿no? Que creo que
sí ha sido muy importante, ha ayudado mucho y sin duda pues es algo que tenemos que seguir trabajando en ello y aprendiendo también de lo que la Iglesia pues va enseñándonos. Constantemente está sacando algunos documentos, directrices que nosotros tenemos que ir implementando y también adaptando en todos los países donde trabajamos. Muy bien. Hablaba antes de la audiencia que tuvieron con el Papa León XIV en febrero de este año. El Papa les dijo que la autoridad de la Iglesia se ejerce como un servicio fraterno y espiritual, y no como dominio, ¿no? Sí. Esto es algo quizá difícil de poner en la práctica. Sí, esa parte me gustó mucho a mí de la audiencia, porque también luego menciona el Papa que hay que acercarse, ¿no?, a las personas con una mirada de compasión, ¿no?, como que tocando un espacio, un lugar sagrado. No es textual lo que digo, pero esa es la idea, ¿no? Y para mí mi experiencia cuando me ha tocado ser superior o cuando estuve también de provincial, de superior provincial, pues en el norte de México o en Colombia, yo siempre tenía eso muy claro, ¿no? Para mis hermanos yo les estoy dando un servicio. Para mis hermanos yo tengo que ayudarles pues a resolver su situación que estén viviendo, ¿no? Sea en el apostolado, sea en su vida personal, lo que me estén compartiendo es algo sagrado y yo tengo que respetar esa vamos a decir, sacralidad de lo que me están compartiendo, pero al mismo tiempo ayudarles y al mismo tiempo, pues si es necesario corregirles. Y creo que es algo que pues la Iglesia lo ha tratado de promover mucho en los documentos que ha emanado sobre la autoridad, la obediencia. Y como voto, con el voto que tenemos de obediencia, tenemos un compromiso muy especial de seguir esos lineamientos que ha dado la Iglesia y de hacerlos vida en nuestras comunidades, ¿no? Padre Carlos, muchas gracias por esta entrevista para EWTN Noticias. No, muchas gracias y bienvenidos por aquí siempre. Y hemos llegado al final del programa, amigos. Gracias por habernos acompañado. Sabe que pueden seguirnos por las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.